buenas tardes amigos de Mundos Alternos. El día de hoy nos encontramos en Proyección Literaria, quien nos brindó un espacio para hacer unas entrevistas. Estamos aquí ya con Fátima Barrón. Ella es licenciada en Recursos Humanos y además es escritora. ¿Cómo estás, Fátima? Muy bien. Gracias por esta invitación y wow, esta entrevista que ya hay que relajarnos un poquito. Bueno, mejor dicho yo. Pues vamos empezando. ¿Nos podrías comentar cómo fue que iniciaste en el mundo de la escritura, de la literatura? Bueno, yo de lo poco que me acuerdo, en la primaria inicié a hacer pequeñas historias. Siempre he tenido como una imaginación muy grande, vamos. Pero debido a que en ese tiempo sufría mucho de bullying, pues, ¿qué pasó con los escritos? Que muchos de ellos los perdieron, me hicieron romperlos, realmente ningún cuento guardé. A partir de la preparatoria, cuando empecé a escribir fanfics, que son historias con idols y tú, o sea, con el fan, ¿no? Entonces, hice alrededor de 5 fanfics, novelas, para una página de Facebook. Entonces, a partir de ahí fue cuando comencé a escribir, ya como reflexiones y poemas, se podrían decir. También fue alrededor de estar estudiando en la preparatoria y parte de la universidad. Okay. ¿Y en tu familia ya había alguien que se dedicara al arte en general o a la escritura? Ajá. ¿O eres la primera? No, mi abuelo, por eso me quité el apellido de Chávez, porque yo soy Fátima Guadalupe Chávez Barrón. Entonces me quité el apellido de Chávez porque tenía más de mi abuelo. Mi abuelo era como a lo que yo llamaría un todólogo, porque mi abuelo era compositor, escritor, pintor, o sea, tenía varias cosas que tenían que ver con el arte. Era un talento innato, como se dice, ¿no? De él heredé muchas cosas y por eso me dejé el apellido de Barrón, aunque hace poco me acabo de enterar que mi abuela, por parte de mi papá, es poeta. Entonces fue de wow, yo creo que me voy a acomodar otra vez el de Chávez. ¿No es cierto? ¿Y sobre qué te gusta escribir, Fátima? ¿Hay alguna temática en específico o en general ahora sí de lo que venga a tu imaginación? Pues yo creo que es más en lo general, porque como yo me hago llamar la mariposa de la literatura. O sea, yo voy de un lugar a otro porque yo no le escribo a gente que ya tiene la cultura de leer. Yo le escribo a la gente que no tiene la cultura de. Entonces, yo escribo alrededor de 10 géneros diferentes. Yo quiero que todas las personas, al momento de tomar un libro, se sientan identificados con una historia o que encuentren el género que más les guste. Por ejemplo, mi primer libro es una novela juvenil. El segundo libro, que es este de aquí, es una crítica hacia la sociedad mexicana. Y ya los otros 2 libros tienen que ver con reflexión y pues narrativa. Entonces, yo también estoy haciendo historias que tienen que ver con la comunidad LGTB, porque también quiero que las personas que sean de esa comunidad también se encuentren con mis libros. ¿Qué comentarios has recibido de la gente que ha tenido el gusto de leer tus libros? Positivos, realmente positivos. Fue una bronca, por ejemplo, en el segundo libro, que estaba viendo que en la FIL Guadalajara del año pasado comencé a percibir que era más la gente mayor que lo compraba a comparación de los jóvenes. Pero hace poco uno de mis sobrinos, que tiene 10 años, me dijo: tía, ¿te acuerdas del libro que me diste, que me regalaste? Le dije sí. Y él me dijo: ya lo empecé a leer. Y entonces comenzamos a hacer una conversación entre la historia de México, la cultura, o sea, varias cosas, y fue realmente una sorpresa. Ahora, en el primer libro, revisando el primer libro, son comentarios de: ¿sabes qué? Yo no tenía sueños, yo no tenía metas en mi vida, y a partir de que leí tu libro comencé a tener sueños, o me motivó a seguir. Incluso hubo 2 casos en los cuales
personas que sufren de ansiedad me mencionaron que tenían ya las ganas como de vivir. Entonces, el hecho de dejar, digamos, huella, o como se podría decir en las películas de Harry Potter, los Horrocruxes, son como partes de mi alma, vamos, porque yo lo que escribo en mis libros son en parte vivencias, sueños e imaginación, entonces las combino muy bien y son cosas que espero de verdad que la gente digamos, siga encontrándose, que tengan buenas respuestas, aunque pues sí, o sea, sinceramente no he tenido, digamos, el out en ventas, pero pues sí, han habido varias respuestas muy buenas. ¿Cómo fue el proceso de tener tu primer libro ya en tus manos? ¿Fue difícil encontrar a alguien, alguna editorial que te diera apoyo? ¿Difícil seleccionar exactamente lo que querías que estuviera impreso? ¿Cómo fue todo el proceso? Fue muy difícil. En ese tiempo yo comencé a tener muchas broncas en mi casa y con mis amistades. Perdí amigos y se burlaban mucho de mí las personas, en especial en la familia, no crean en mí. Entonces yo comencé, como te digo, a soñar, ¿no? A tener metas. Cuando yo comencé a hacer mi primer libro, fue gracias a que yo comencé a ver un montón de injusticias en la industria del entretenimiento en Corea del Sur. Entonces, cuando yo comencé a ver este tipo de situaciones, dije, ¿de qué forma yo puedo ayudar en, digamos, como que a bajar los niveles de discriminación, de violencia, de injusticias? Entonces dije, escribiendo un libro. Pero fue un proceso muy, digamos, muy largo, porque la primera editorial, no voy a decir nombres, la primera editorial, digamos, me robó y no hizo absolutamente nada con mi libro, o sea, ni siquiera me lo editaron, fue un total robo. Me hablaron de Proyección Literaria, una chica que ahora es parte de mis mejores amigas, ¿vale? LJ Cerda. Y ella me habló de Proyección Literaria, yo le dije, pues invítame a ver si quieren publicar mi libro. Fue cuando conocí a la editora, Angélica Domínguez, y cuando yo a ella le hablé de mi libro, ella se mostró como muy, muy emocionada. Me dijo, sí, claro. Entonces de repente fue y tengo estas historias, y tengo esto, y yo bien emocionada le empecé a platicar. Me dice, sí, eres bienvenida acá al grupo. Y a partir de ese tipo de experiencias, de repente comenzaron a regresar varias personas y otras también me dejaron de hablar. Pero aquí estamos. ¿Tienes 3 libros con Proyección Literaria? Voy para el tercero y el cuarto. Son nada más los primeros que tengo es El precio de un sueño y el de ¿para qué nos hacemos pendejos? Ya los otros son el de Musas, culpas y pecados, que va a salir en la FIL Guadalajara si es que no nos la cancelan, y hay otro libro que digamos voy a publicar pero no va a salir a la venta, solamente van a salir 50 copias de este y yo voy a seleccionar a quién se lo voy a regalar, pero porque este libro es muy personal, entonces digamos sería como el cuarto, aunque tengo 17 títulos que no he publicado. Ok, ¿y cómo haces entre todos esos títulos que tienes, todo ese material, para seleccionar este va primero, tienes que esperar un poco más? Digamos que eso es lo complicado, porque he visto que a las personas les llama más la atención como la aventura, la fantasía, el amor. Yo, por ejemplo, el libro que más me están pidiendo es un libro que se llama Los demonios de mi familia. Y este libro ya casi está por terminar, o sea, ya casi estoy por terminarlo, pero porque, digamos, tomé el testimonio con permiso de varias personas de mi familia de sucesos que pasaron desde generaciones atrás. Entonces tuvieron que ver con cosas paranormales, incluyendo como un exorcismo que hubo en la casa. Entonces a las personas como que les llama la atención lo paranormal y dicen, yo lo quiero, ¿cuándo lo vas a sacar, no? Entonces, por ejemplo, hay una
saga de 6 libros que estoy haciendo. Se llama En el nombre de la verdad. Pero esta saga, ¿por qué todavía no la he terminado? Porque es un proceso de investigación muy, muy tardado. Yo quiero, digamos, basarme en datos reales o reales. Pero, digamos que voy sacando los libros, depende de la época, cuando se necesitan más. Entonces, es como, por ejemplo, el de Musas, Culpas y Pecados. Ahorita que estamos en esto del COVID, hay muchas personas que la ansiedad ni la conocían y ahora ya la conocen. Que muchas personas que, digamos, están todavía como negando esa parte de su vida, que les da pena, que les da vergüenza. En este libro yo les hago saber que no deben tener vergüenza en sacar esa parte de ellos. Entonces, depende de la época, yo saco el libro. Por ejemplo, del libro de Musas, Culpas y Pecados, ¿de qué se trata ese libro? Ese es más como una parte de mí, pero también una parte de otras personas. Por ejemplo, yo en ese libro puedo hablar desde las relaciones que yo tuve con otras personas, amistades, la depresión como yo la viví, digamos, la vida espiritual como yo la viví, incluso como lo menciona, ¿no? Las musas, las culpas y los pecados. Las musas vendrían siendo los lugares y las personas que siempre me han traído una inspiración o de cierta forma me enamoraron y jamás se los pude decir. Me dejaron, como se dice, con las ganas. Entonces, de ahí lo expreso. Son como unas tipo cartas que le hago al lector, haciéndole entender de que pues yo soy humana y de cierta forma me estoy desnudando ante la persona por medio de estos escritos. Hice un spoiler, algunas de mis amistades me decían, ya no me hagas spoiler porque me estás haciendo llorar. Entonces dije, bueno, ya no te voy a dar spoiler, pero fíjate que tengo acá el otro, pero mejor me detuve. Ahí en también el de Musas, Culpas y Pecados, le dedico una carta a mi hermano, que mi hermano en octubre, el 21 de octubre, cumple 5 años de haber fallecido por la distrofia muscular. Entonces yo le hago una carta a él, cosas que jamás le dije, se la dedico a él ahí. Entonces es como en parte también en ese libro es una forma de desahogarme y cerrar varios capítulos de mi vida que no cerré antes. ¿Todo lo que escribes está basado en ti, en tus experiencias, o hay cosas que son solo de la imaginación? Muchas sí, otras no. O sea, es como te mencioné que las divido en 3. Entre mis vivencias, entre los sueños y entre la fantasía. Yo creo que todos los libros deben de tener la esencia del autor. O sea, debe de comprender, digamos, como parte de la vida del autor. Porque si un autor, bueno, mi forma de pensar, si un autor escribe algo que le es ajeno a su vida, entonces realmente jamás se puso una parte de su alma en el libro. Entonces, obviamente no me reveló a explotar, o sea, todo lo que soy, no, sino que son partes de mí, esencia de mí, y hay muchas personas que me inspiran o que me dicen, oye, ¿te animas a hacerme una historia? Ah, bueno, pues dame tus características, ¿no? O sea, yo me baso en muchas cosas para eso. Y por ejemplo, del libro que tienes aquí a un lado, El precio de un sueño, ¿qué nos puedes contar de ese libro? Pues este libro, como fue inspirado en las injusticias que se viven en Corea del Sur. Yo traté de maquillar varios casos porque pues sí son casos muy muy delicados y por ejemplo ahí se habla de violaciones, prostitución, suicidios, como por ejemplo ahorita el boom del K-pop está en todo el mundo, ¿no? Entonces digamos, las personas y más los jóvenes no conocen muchas historias que han pasado sus idols o que tienen que pasar un proceso de 5 o hasta más de 10 años como para salir al escenario. Entonces yo aquí lo hago ver. Es una novela, como les mencioné, es muy corta,
pero muy entendible. Yo traté de hacerla de forma que pudieran imaginar, digamos, cada detalle. Yo traté de ser como muy explícita en esto. Y mi meta con ese libro es llevarlo a Corea del Sur para, digamos, generar conciencia, porque allá el público de Corea del Sur es muy, muy duro con este tipo de personas que, pues digamos, están pagando el precio de su sueño y siguen ahí, pero sin darse por vencidos muchos. ¿Y de tu otro libro, para qué nos hacemos pendejos? Este libro, el título más que nada lo dice todo. El título fue lo más difícil de conseguir, porque ya cuando lo terminé de hacer dije, bueno, ahora voy a pensar el nombre. Estaba pensando, ¿y si México? Era uno de los títulos. Dije, no, se escucha como muy aburrido. ¿Para qué nos hacemos pendejos? ¿Para qué nos hacemos pendejos? Pues así como, wow, sí, súper idea. Entonces, este libro es una crítica constructiva hacia el mexicano. Para todo tipo de mexicano. Aquí, desde un pequeño de 13 e incluso hasta de 10 años, que ya lo noté, lo puede comenzar a leer hasta la persona mayor. No tiene que ver tu situación económica ni nada de eso. O sea, aquí en este libro te hablo las cosas como son. No pongo palabras raras y doy temas que son de la vida cotidiana de nosotros, pero que te dicen la verdad, ¿sí? Las cosas que no quieres escuchar. Por ejemplo, hablo sobre historia, cultura, artes, del trabajo, de la educación, valores, la música, ¿qué más? Hablo sobre los derechos también, pero también de las responsabilidades. Incluso hice una lista, por ejemplo, que anda mucho sonando en TikTok, de que esto es de nacos y esto no. O sea, a mí se me hace algo muy ridículo, ¿no? Entonces yo hice una lista que digo, para mí esto es de nacos. Para mí, ¿qué es naco? O sea, para de una vez aclarar, una persona que realmente no tiene valores. Para mí es una persona naca. Entonces son cosas, por ejemplo, tirar basura en la calle, llegar con tu troca todo lo que da con el sonido y despertar a todos los vecinos. O sea, son cosas que vivimos a diario, pero no nos damos cuenta que estamos, digamos, jodiendo al país y más a las personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, si, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Entonces, si tú estás bien con las demás personas, pues vas a ser un buen ciudadano. Pero este libro ha sido tan duro que por eso es el menos vendido, debo de aclarar. Así, me lo han comentado y muchas personas, cuando fue en la FIL Guadalajara, fueron más los maestros que compraron este libro. Y mandaban a sus alumnos a comprar ese libro, porque les dice las verdades, las cosas como son, desde la historia no contada de México, algunos datos muy interesantes, porque incluso hago una lista de los mejores presidentes que tuvimos en México. Entonces, son información verídica que yo trato de juntar ahí para que en este libro, que no es grueso, lo puedan leer. Incluso los dibujos que se presentan aquí, mi sobrino cuando tenía 13 años, él los hizo los dibujos y realmente son como dibujos muy entendibles. Entonces, esto se trata para qué nos hacemos pendejos. ¿Nos podrías leer algo de alguno de tus libros? El que quieras de los dos, El precio de un sueño o Para qué nos hacemos pendejos. Sí, a ver. Esto que le voy a leer es del capítulo 8, que se llama Nuestra riqueza desperdiciada. México es un país reconocido a nivel mundial por su riqueza cultural, por su flora y fauna, por su gran variedad de comida, playas y arte. Pero aquí, siendo tan ricos y no valorando lo que tenemos, ¿qué estamos haciendo? El gobierno con grandes empresarios está tomando atribuciones que no le corresponden, modifican edificios de época y en su lugar ponen grandes corporaciones. Quitan monumentos y los desaparecen.
Deja que los empresarios se adueñen de terrenos donde hay demasiados árboles y todo por lo mismo, el bien monetario entre ambos. Dejando a un lado la importancia de la naturaleza, seguimos desperdiciando los recursos naturales que nos quedan a nosotros. En México se tiene la mala cultura de decir que lo limpia el gobierno, y es que existe cada persona tan cochina que no tiene la educación de tomar la basura y tirarla en el bote o guardarla hasta llegar a su casa. Hay personas que incluso orinan, escupen o ensucian los baños públicos. Haré una pausa. ¿Cómo es posible que haya gente tan sucia para usar baños públicos y los decore con suciedad? ¿En serio? No sé qué carajos tienen en la cabeza para dejar un lugar ajeno tan sucio. En fin, tenemos una cultura demasiado sucia en México. Hay muchos extranjeros que vienen y dicen que México es rico, incluso en la fruta. ¿Cómo puede ser posible que se desperdicie tanta en los mercados? Dicen también que nosotros somos ricos en comida, ya que encuentran comida en cada esquina de las calles y además barata. Somos tan ricos en gastronomía que ya forma parte del patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Pero seguimos consumiendo lo extranjero en vez de apoyar más a los pequeños negocios de comida mexicana. Debemos hablar de nuestras playas, nuestros bosques, el gran problema que se presenta con el ecosistema. Y es que está bien que la pases chido en las playas y en los bellos paisajes naturales, pero enséñate a recoger tu basura o evitar llevar plásticos de un solo uso. Estamos dañando nuestro ecosistema. Evita fumar en los bosques o usar fuego. Esto del cambio climático es verdad. ¿Cómo carajo te cubre los ojos para ignorar que se nos está acabando la vida? Y es que, aunque muchos cuidemos nuestros paisajes, otros más nos chingan. Muy bien, Fátima, ¿dónde pueden conseguir tus libros? Los pueden conseguir en Proyección Literaria, en la página de Proyección Literaria, y pronto, bueno, también por ejemplo, en la FIL Guadalajara, que van a estar en el stand de 35, digo, si no nos cancelan, y también después van a estar ya en Gómez, si Dios ya nos los permite. ¿Cuentas con redes sociales donde te puedan seguir? Sí, estoy como en la página de Facebook, estoy como Fátima Barrón, escritora. Ahí cualquier mensaje se puedo contestar también. ¿Algo que quieras agregar, Fátima? Por favor, sueñen alto, no vean solamente los muros que hay a su alrededor y no se crean que nada más afuera de México vamos a ser reconocidos. Hay que luchar cada día aquí porque México realmente es hermoso y de verdad hay que trabajar para que siga siendo así. No se den por vencidos. Muchas gracias, Fátima. Gracias a ustedes.